Bienvenidos a Novelas Ligeras en Español. Aquí encontrarás las mejores historias, resúmenes y momentos épicos de tus novelas favoritas. No olvides suscribirte y activar la campanita para no perderte nada. Y si este video te gusta, apóyalo con un like, que ayuda muchísimo a seguir creando contenido. Vamos con el video. En la capital. Días después. El brillo de mago en el escritorio de cera comenzaba a debilitarse a medida que su cristal de maná se acercaba a su fin. Ella no se había dado cuenta. La correspondencia que cubría todas las superficies disponibles del escritorio de roble, cartas, contratos, resúmenes de libros de contabilidad, borradores de acuerdos con sellos aún secándose, consumía toda la atención que tenía. La oficina ocupaba una esquina del segundo piso de la casa de Dravenmoor. Modesto para los estándares de las nobles residencias de la capital. 2 ventanas, una frente a la calle y otra frente al patio interior. Un escritorio. 2 sillas. Un gabinete de madera oscura que sostenía el rebozadero del escritorio cuando éste se volvía estructuralmente amenazante. El gabinete estaba lleno. El escritorio estaba peor. 3 pilas de contratos ocupaban el lado izquierdo, cada una marcada con pestañas de colores que indicaban su posición en la jerarquía de procesamiento de cera. Rojo para urgente. Azul para importante pero no inmediato. Negro por problemas que requerirían un nivel de atención que actualmente no poseía. La pila roja era la más alta. Había sido el más alto todos los días durante la semana pasada. Desde que Agent von Exenseit subió al escenario y prometió al mundo que los pecados podrían ser desterrados en una década. Desde entonces, todas las casas nobles del reino habían decidido colectivamente que el futuro pertenecía a quien estuviera más cerca de Casimir. El efecto sobre la carga de trabajo de cera había sido catastrófico. Antes del anuncio, la facción de Casimir se había mantenido estable. Una red de casas mayores y menores cuyas alianzas se habían negociado durante años, cuyos compromisos financieros estaban documentados en acuerdos que Cera había redactado, revisado y presentado personalmente. Los nuevos aliados llegaban con poca frecuencia y eran examinados con la minuciosidad que exigía Cera. Tras el anuncio, la maquinaria explotó. Cada señor menor, varón provincial y maestro de gremio comercial que había pasado la década anterior cubriendo sus apuestas entre facciones descubrió de repente una convicción profundamente arraigada de que Casimir era el futuro legítimo del imperio. Cartas vertidas. Declaraciones de apoyo. Ofertas de financiación, material, respaldo político, compromiso militar y una docena de otras categorías de contribuciones que iban desde genuinamente útiles hasta completamente egoístas. El volumen había aumentado casi 20 veces. El problema no era el volumen en sí. Cera podría procesar volumen. El problema era la calidad. Los nobles menores que ahora se apresuraban a unirse a la bandera de Casimiro trajeron consigo contratos redactados por abogados provinciales cuya comprensión del derecho comercial imperial era, en el mejor de los casos, aspiracional. Cada acuerdo que llegó al escritorio de Cera contenía errores. Estructuras de cláusulas que se contradecían entre sí. Compromisos financieros denominados en unidades que no existían. Disposiciones de contingencia que, de promulgarse, obligarían a la facción a prestar servicios que nadie en el imperio podría proporcionar. Un varón de las provincias orientales había presentado una promesa de apoyo que, a través de una secuencia en cascada de cláusulas subordinadas mal construidas, técnicamente comprometía a la casa Dravenmoor a suministrar a su distrito 7.000 cabezas de ganado al año a perpetuidad. Cera había mirado esa cláusula durante 30 segundos. Luego tomó su pluma, trazó una sola línea roja a través del párrafo ofensivo, escribió no en el margen y pasó al siguiente documento. Multiplica esa interacción por 200. Esa fue su semana. Las donaciones fueron las peores. El oro no llegaba en las sumas que aportaban las grandes casas, sino en las modestas cantidades que los señores provinciales podían ahorrar. Cada donación vino con condiciones. Favers. La moneda de la alianza política. Apoyamos la causa del príncipe. A cambio. Las expectativas variaron. Exenciones fiscales. Prioridades de la ruta comercial. Protección militar de territorios que el ejército regular había abandonado para alimentar el Frente Sur. Citas. Títulos.
Concesiones de tierras en regiones que no habían sido inspeccionadas en décadas y que, por lo que todos sabían, podrían estar ocupadas por algo que se comería al topógrafo. Muchos de esos favores dependían de la promesa de la paz mundial. Cera no se detuvo a evaluar si esa promesa se cumpliría. La pregunta era irrelevante para su función. Ya sea que el destierro tuviera éxito o fracasara, que el motor de computación de Maná de Agen funcionara o colapsara en costosos escombros, los compromisos políticos que se están forjando ahora darían forma a la estructura de poder del imperio durante una generación. Su trabajo era garantizar que esos compromisos no destruyeran la facción que los tenía. Ella buscó el siguiente contrato. Su pluma encontró el primer error en la segunda línea. El golpe llegó en el último momento. 3 raps. Espaciado uniformemente. El patrón era específico. No es un golpe de sirviente. No Darío no llamó. No su padre, quien se anunció con un solo y fuerte impacto. Cera dejó su pluma. Su mano se movió hacia el cajón inferior del escritorio. En el interior, bajo un falso fondo que había encargado a un carpintero que ahora disfrutaba de una jubilación muy cómoda, yacía un segundo conjunto de documentos. Ella no los quitó. Ella simplemente confirmó que estaban allí. Un reflejo, la forma en que un soldado busca un arma cuando alguien entra en una habitación. Entra, dijo ella. La puerta se abrió. El hombre que pasó por allí no tenía nada de especial por diseño. Altura media. Construcción promedio. Cabello castaño cortado corto. Un rostro que había sido hecho pasar entre cualquier multitud sin producir un recuerdo. Vestía la ropa de un comerciante de nivel medio. Su nombre, a los efectos de esta interacción y de cada interacción realizada dentro de estos muros, era Lutz. Si Lutz era su nombre real era una pregunta que Cera nunca había hecho y nunca haría. El acuerdo no exigía eso. Requería resultados. Lutz cerró la puerta detrás de él. Él no se sentó. El hábito era una de las cualidades que lo habían mantenido vivo en una profesión en la que la mayoría de los practicantes desarrollaban demasiada comodidad o muy poca precaución. Informe, dijo Cera. Lutz metió la mano en su abrigo. Produjo una carta doblada. Lo colocó sobre el escritorio. La ruta del sultanato de Kunsur, dijo. La caravana del este. Interceptado hace 3 días. 12 vagones. La escolta estaba desbordada. La letra era apretada y apresurada, la caligrafía de alguien que escribía con poca luz y bajo presión de tiempo. Hace 3 días. La caravana que transportaba mercancías a lo largo del corredor comercial que conectaba la frontera occidental del sultanato con las provincias del interior del imperio había sido asaltada. 12 vagones. 8 guardias. Los guardias eran profesionales, contratados a través de la red de Lutz. La carga había desaparecido. Cada caja. Cada unidad de producto cuidadosamente empaquetada que la red de Cera había pasado semanas moviéndose desde su punto de origen hasta esta ruta. ¿Quién?, dijo Cera. La palabra llevaba la temperatura de un invierno profundo. Un nuevo grupo. Las manos de Lutz se juntaron detrás de su espalda. Hemos estado rastreándolos durante aproximadamente 6 semanas. Aparecieron en la ruta poco después de que se renovaran los acuerdos comerciales estacionales del sultanato. Sus operaciones se concentran en el corredor desértico entre la frontera y el primer puesto de control imperial. ¿Apareció de dónde? Desconocido. La inteligencia es incompleta. Lo que tenemos sugiere que no son locales. Él hizo una pausa. Sabían lo que había dentro. Cera puso la carta sobre el escritorio. Su mano presionó el papel, con la palma hacia abajo y los dedos extendidos. ¿Qué carga?, dijo. 9 vagones de producto estándar. La oferta recreativa habitual del circuito de salones de la capital. La voz de Lutz no cambió cuando describió el contenido. El mismo tono plano y mercantil que usaría para los envíos de granos. 3 vagones de lo que se suponía que era una carga señuelo vacía. Se supone que lo es. Uno de los vagones señuelo estaba cargado con cajas con fondo falso. Dentro de esas cajas, aproximadamente 40 unidades de Snowdream. La mandíbula de Cera se apretó.
Ella no había autorizado envíos de Snowdream en sus rutas. Ella no había autorizado ningún envío de Snowdream. La sustancia había aparecido en el mercado hace 4 meses, distribuida a través de canales que no se cruzaban con su red. Al menos, hasta que alguien decidió incorporar su suministro a su infraestructura logística sin su conocimiento. ¿Quién cargó los falsos fondos? Estamos investigando. El depósito de carga de la ciudad fronteriza del sultanato maneja productos de múltiples fuentes. Es posible que uno de los manipuladores locales haya sido sobornado o coaccionado para agregar las cajas. Encuéntralos. Ya en movimiento. Sera se reclinó en su silla. La madera crujió debajo de ella. Mucha gente no dudaría en robarle a Sera von Dravenmore. El nombre del Contralor Imperial tenía peso político, pero el peso político no detuvo un cuchillo en la oscuridad. La autoridad de un noble se extendía exactamente hasta las instituciones que la imponían, y en los corredores desérticos entre territorios soberanos, las instituciones eran escasas. Pero Sera von Dravenmore no era el nombre que figuraba en los manifiestos de carga. No era el nombre que dijeron los guardias. No era ese el nombre que susurraron los manipuladores en los depósitos fronterizos cuando discutieron el origen de las mercancías. El nombre que susurraron era diferente. El Rey Subterráneo. El título había sido creación de Sera. No el título en sí. Cada red criminal necesitaba una figura decorativa, un nombre que contuviera suficiente amenaza para disuadir una interferencia casual. Sigue siendo la construcción específica. Rey, no reina. El artículo masculino fue deliberado. Una mala dirección. Cuando la gente escuchó el Rey Subterráneo, imaginaron a un hombre. Cuando imaginaban a un hombre, buscaban a un hombre. Y mientras miraban, Sera se sentó detrás de un escritorio en una casa noble, procesando contratos y corrigiendo cláusulas subordinadas. La VAT tenía un único propósito. La fortuna de Dravenmore era respetable. No las reservas sin fondo. Respetable significaba suficiente para las obligaciones actuales de la familia e insuficiente para las ambiciones que el padre de Sera, y por extensión la propia Sera, albergaban para el futuro. La brecha entre lo respetable y lo suficiente fue llenada por la red. Drogas. Estimulantes. Compuestos alquímicos recreativos que el circuito de salones de la capital consumía en cantidades que habrían escandalizado al público si éste se hubiera inclinado a mirar demasiado de cerca. El producto estaba limpio. El suministro fue gestionado. La distribución operaba a través de intermediarios cuya conexión estaba enterrada bajo tantas capas de recortes y desvíos que rastrearla requeriría un esfuerzo forense que excedía todo lo que el imperio estaba equipado para hacer. Se trataba, en opinión de Sera, de una operación controlada. Sustancias controladas que llegan a clientes controlados a través de canales controlados. Snowdream no era ninguna de esas cosas. Snowdream fue un incendio forestal. No apuntaba a los hastiados aristócratas del circuito de salones. Snowdream estaba dirigido a los desesperados. Lo no mágico. La sustancia destruyó a sus usuarios. La curva de dependencia era lo suficientemente pronunciada como para que los usuarios primerizos se convirtieran en clientes habituales en cuestión de días y en adictos no funcionales en cuestión de semanas. Lo que significaba que Snowdream no era solo un producto rival. Era veneno dirigido a su base de clientes. Cada adicto que Snowdream creó era un cliente que la red de Sera perdió. Los clientes muertos no compraron el producto. El grupo que interceptó la caravana, dijo Sera. ¿Están conectados a la cadena de suministro de Snowdream? Casi con toda seguridad. Lutz sacó un segundo documento de su abrigo. Un papel más fino, doblado una vez. Nuestros contactos en el depósito fronterizo identificaron marcas en las cajas con fondo falso que coinciden con los embalajes observados en 3 puntos de distribución separados de Snowdream en la capital. Mismo proveedor. Mismo proveedor. O como mínimo, la misma red. Los dedos de Sera golpearon contra el escritorio. El nuevo grupo estaba moviendo Snowdream a través de su territorio. Usando sus rutas. Incrustando su producto en su flete. Y cuando la caravana fue interceptada, recuperaron su suministro y destruyeron el suyo en el proceso. Parasitario y eficiente. Filtralo, dijo Sera.
Las cejas de Lutz se levantaron una fracción. La reacción más pequeña que su rostro era capaz de producir. ¿Específicos? El nuevo grupo. Sus rutas. Sus puntos de distribución. Todo lo que tenemos. Ella recogió la pluma del escritorio. Golpeé el extremo emplumado contra la madera. Déjenlo en manos de los militares. El aparato de inteligencia del ejército regular. Y a la Cruz de Hierro. El segundo nombre produjo una pausa visible en la quietud controlada de Lutz. La Cruz de Hierro, repitió. La Cruz de Hierro. Con respeto. Las manos de Lutz permanecieron entrelazadas detrás de su espalda. Alimentar inteligencia a la Cruz de Hierro fortalece la posición del príncipe Baren. Si actúan en base a la información y desmantelan la red Snowdream, el mérito recae en su división de investigación. Los golpes de cera cesaron. Lo sé. ¿Puedo entonces preguntar el razonamiento? Ella dejó la pluma. Presioné ambas palmas planas contra el escritorio. La red Snowdream es una mala hierba, dijo. Crece en el mismo suelo que cultivamos. Cada día que sigue funcionando envenena nuestro mercado. Degrada a nuestros clientes. Compite por rutas que hemos pasado años construyendo. Los músculos a lo largo de su mandíbula se volvieron rígidos. Quiero que desaparezca. No me importa quién lo saque. Si la Cruz de Hierro hace el trabajo, la Cruz de Hierro se lleva el crédito. Ese es un costo que puedo absorber. Lo que no puedo absorber es una red rival que sea lo suficientemente audaz como para integrar productos en mi carga e interceptar mis caravanas en desierto abierto. Ella miró a Lutz. Que sean útiles. Déjalos sangrar por ello. Y mientras sangran, consolidamos lo que es nuestro. Lutz mantuvo su mirada por un momento. Luego asintió. Una única y precisa inclinación de su barbilla. Prepararé el paquete de inteligencia. Bien. No se movió hacia la puerta. Los ojos de cera se entrecerraron. Hay más. Hay. Esta vez no puso nada sobre el escritorio. En cambio, habló. Un rumor ha estado circulando entre la nobleza menor. Comenzó en el distrito de la academia y desde entonces se ha propagado a través de los circuitos de salones y en al menos 3 funciones sociales del Consejo Comercial. Cera esperó. Varios testigos observaron a Caspar von Exenseit caminando por la sala principal de la academia en estrecho contacto con Darius von Dravenmur. Llamándolo amigo cercano. La cara de Cera no se movió. Amigo, dijo ella. Brazo alrededor del hombro. Caminando juntos por los pasillos públicos durante aproximadamente 8 minutos. A la vista de los estudiantes y profesores. Los testigos describen la interacción como familiar. Íntimo, en el sentido político. El lenguaje corporal de los aliados. Veo. Aliados, repitió Cera. La interpretación que ha ganado fuerza, continuó Lutz, manteniendo su cuidadosa neutralidad, es que se está formando una alianza entre la rama disidente Exenseit y la casa Dravenmur a través de Darius. La especulación es si esto representa una medida coordinada para desafiar el liderazgo de ambas cámaras. Lutz hizo una pausa. Algunos se preguntan si hay una grieta en la casa Dravenmur. Ella conocía a Darío. Darius von Dravenmur no formó alianzas políticas. Darío no realizó maniobras estratégicas en los pasillos de la academia. Darío no podría haber orquestado una interacción de esta naturaleza si alguien le hubiera escrito un guión y le hubiera tomado la mano en cada línea. Lo que significaba que la orquestación había venido del otro lado. Caspar von Exenseit había encontrado a su hermano. Había puesto su brazo alrededor del hombro de su hermano. Había caminado por el pasillo más público de la academia en una exhibición de familiaridad física que, en el lenguaje codificado de la interacción noble, transmitía un mensaje único e inconfundible. Estoy cerca de tu casa. Y lo había hecho donde todo el mundo podía verlo. No es nada, dijo Cera. Darius es incapaz de formar la alianza que están describiendo. Los rumores morirán cuando no se materialice ningún otro contacto. Lutz no dijo nada. Eso será todo. Él hizo una reverencia. Girado. Llegué a la puerta.
Lutz. Él se detuvo. Añadir a Caspar von Exenseit a la lista de vigilancia. Perfil completo. Movimiento, contactos, correspondencia, patrones de gasto. Prioridad. Alto. En la capital. La mañana después del simposio. La Secretaría de Investigación ocupaba una sala sin ventanas en el cuarto piso de la academia. El escritorio que dominaba el espacio estaba enterrado bajo los detritos administrativos de un departamento que procesaba demasiado papeleo. Solicitudes de subvenciones, informes de progreso, solicitudes de equipos y la pequeña montaña de cartas de rechazo que se acumulaban cuando un campo de estudio no lograba atraer patrocinio. Rolf Mercer se sentó frente a la secretaria y trató de darle sentido a lo que ella acababa de decir. Lo siento. Se inclinó hacia adelante en la silla de madera, que crujía debajo de él. ¿Podrías repetir eso? La secretaria, una mujer cuya paciencia se había forjado en el crisol de 10.000 conversaciones similares, no suspiró. Consultó el documento que tenía delante y lo leyó. Se han presentado 3 ofertas de patrocinio en nombre de su proyecto de investigación. Giró el papel para que Rolf pudiera leer el título, aunque el texto estaba al revés de su posición. Gestión térmica a través de la arquitectura de glifos recursivos. Presentado a través de la Secretaría del Simposio ayer por la tarde. Los patrocinadores son el Ministerio de Guerra, Caspar von Exenseit y el Príncipe Imperial Baren. Rolf se ahogó antes de poder formar palabras. ¿El mi ministerio? ¿El príncipe? Sí. Parece que después de que el señor Exenseit hizo la primera inversión, llamó la atención de unos peces mucho más grandes, admitió el secretario encogiéndose de hombros. Exenseit, repitió Rolf. Eso es lo que dije. ¿El de los periódicos? El héroe de... No leo los periódicos, señor Mercer. Yo proceso acuerdos de patrocinio. La notoriedad del individuo no está dentro de mi ámbito administrativo. Ella se ajustó las gafas. La suma ofrecida es 100.000 coronas de oro del señor Exenseit, más 10.000 del Ministerio de Guerra y otras 40.000 del Príncipe Imperial Baren. La boca de Rolf se abrió. Permaneció abierto. El número existía en una categoría de magnitud que su mente no podía procesar inmediatamente. Fue como si alguien le hubiera dicho que el edificio estaba al revés. La información llegó, fue recibida y luego se sentó en el vestíbulo de la comprensión, esperando que alguien viniera y explicara lo que significaba. 150.000, dijo. Coronas doradas. Sí. Para mi investigación. Esa es la designación en el acuerdo. Las manos de Rolf encontraron los apoyabrazos de la silla. Sus dedos se apretaron alrededor de la madera desgastada. Se acordó de Caspar. No bien. La academia era lo suficientemente grande como para que estudiantes de diferentes años y diferentes departamentos pudieran orbitar la misma institución durante 4 años sin intercambiar más que un puñado de palabras. Pero algunas personas se destacaban independientemente de la proximidad, y Caspar von Exenseit también se destacaba. El pelo blanco. Los resultados vacíos de las pruebas publicadas junto a las evaluaciones del círculo de todos los demás estudiantes. La única columna de ceros que seguía su progreso a través de un plan de estudios diseñado para personas que poseían lo único que él no poseía. Rolf lo había reconocido porque él mismo llevaba una versión del mismo. Un círculo. Un único y solitario anillo de capacidad mágica en una institución donde el mínimo de respeto era 3. Su One Circle fue suficiente para mantenerlo inscrito, suficiente para calificarlo para el curso teórico, suficiente para permitirle diseñar, construir, probar y publicar, pero nunca suficiente para atraer la financiación que permitiría que su trabajo se convirtiera en algo más que un prototipo. Él y Caspar nunca habían hablado. No correctamente. Lo más cerca que estuvieron fue un guiño compartido en la biblioteca de materiales durante una sesión nocturna. 2 hombres en los mismos márgenes, separados por la naturaleza específica de sus deficiencias. Y ahora uno de ellos le ofrecía al otro una fortuna. ¿Se ha tragado Rolf? Empezó de nuevo. ¿Se han confirmado los fondos? El secretario elaboró un segundo documento. Este llevaba el nítido membrete de Kessler y Brown Imperial Banking y un sello de confirmación en tinta carmesí.
El banco ha verificado la cuenta de cada cliente y ha confirmado la disponibilidad del importe indicado. El desembolso se realizará trimestralmente a lo largo de un año, sujeto a informes de progreso estándar a través de la Oficina de Administración de Investigación de la Academia. Puso el documento al lado del primero. Además, el acuerdo de patrocinio incluye una cláusula de propiedad intelectual. Encontró el párrafo relevante y lo señaló con la punta de su pluma. Todos los resultados, prototipos, patentes y productos derivados generados por la investigación durante el periodo de patrocinio se asignarán de la siguiente manera: el 45% a Caspar von Exenseit, el 20% al Príncipe Baren y el 5% al Ministerio de Guerra. El 25% va al investigador principal, que eres tú. El 5% restante se destina al Fondo de Dotación para Investigación de la Academia. Rolf miró fijamente los números. 70%. Los patrocinadores serían dueños de la mayor parte de todo lo que su investigación produjera. En circunstancias normales, esa proporción le habría hecho reflexionar. Una división de 70 y 30 a favor del patrón fue agresiva. La mayoría de los patrocinios académicos funcionaban sobre una base de 60 y 40, y la academia obtenía su 5% habitual de la participación de los investigadores en lugar de la recaudación bruta. En circunstancias normales. Las circunstancias normales no incluían el hecho de que, hasta hace aproximadamente 90 segundos, Rolf Mercer había estado sentado en su laboratorio contemplando la secuencia precisa de acontecimientos que seguirían al final del año académico. La secuencia fue corta. Su financiación, tal como era, una modesta asignación departamental que cubría materiales pero no gastos de manutención, expiró con el plazo. Su asesor docente, que había tolerado la presencia de Rolf en el departamento principalmente porque la asistencia docente de Rolf liberaba al hombre de la carga de dar conferencias en los primeros años, había dejado claro que la tolerancia tenía una vida útil. Sin patrocinio externo, sin un patrocinador dispuesto a financiar la continuación de la investigación, la posición de Rolf en la academia se evaporaría. Habría estado buscando trabajo a mediados del verano. Los ingenieros de Applied Magitech, sin patrocinadores poderosos ni formaciones circulares impresionantes, encontraron empleo en talleres de reparación e instalaciones de fabricación, manteniendo los dispositivos que diseñaron investigadores mejor financiados. Obra que habría matado su espíritu. No tengo objeciones a los términos, dijo Rolf. Las palabras salieron más firmes de lo que él sentía. Sus manos, todavía agarrando los apoyabrazos, habían comenzado a temblar. Él los liberó. Colocó sus palmas planas sobre sus muslos. Hay un elemento adicional. La secretaria metió la mano en una bandeja sobre su escritorio y sacó un trozo de papel doblado. Esto fue presentado junto con el acuerdo de patrocinio. El señor Exenseit solicitó que se le entregara directamente. Rolf tomó el papel. Lo desplegé. 2 líneas. La primera línea fue el número. 100.000 coronas de oro. Él ya había oído eso. Sus ojos pasaron más allá. La segunda línea lo detuvo. El flujo de maná en la unión de reciclaje es inestable. No es necesario enfriar todo el cubo. Concéntrese en enfriar un líquido y deje que el líquido enfríe el recipiente. Rolf lo leyó 2 veces. Luego una tercera vez. Su mano izquierda, todavía sosteniendo el papel, bajó hasta el escritorio. Su mano derecha se levantó y presionó contra su frente, con las yemas de los dedos clavándose en la piel por encima de su frente, el gesto inconsciente de una mente que había sido golpeada por algo que necesitaba procesar antes de poder responder. El cruce del reciclaje. El punto exacto en su arquitectura de glifos donde el circuito de retroalimentación de energía residual se reconectó con el ciclo de enfriamiento primario. El lugar donde, durante cada prueba prolongada del prototipo, el flujo de maná desarrollaba una oscilación sutil. No lo había mencionado durante la presentación. No lo había mencionado porque no lo había diagnosticado completamente. El flujo de maná en la unión de reciclaje es inestable. Caspar lo había visto. Desde el nivel medio de un anfiteatro, sin instrumentación, sin acceso al diagnóstico interno del dispositivo, sin tocar el prototipo ni examinar las matrices de glifos a corta distancia. Eso era imposible. A menos que
A menos que Caspar poseyera una forma de sensibilidad al maná que excediera todo lo que Rolf había encontrado. Una capacidad de percepción refinada hasta el punto en que los patrones de flujo dentro de un dispositivo podrían leerse desde la distancia. La segunda parte de la nota era diferente. No observación. Recomendación. Concéntrese en enfriar un líquido y deje que el líquido enfríe el recipiente. Rolf le dio la vuelta al concepto. Su diseño actual enfriaba el aire. El glifo extraía energía térmica del entorno ambiental que rodeaba el dispositivo, enfriando el espacio directamente. El enfoque fue eficaz pero ineficiente. El aire era un medio deficiente para la transferencia térmica y requería un gasto energético significativo. Un líquido, sin embargo. También se reduciría la inestabilidad del cruce de reciclaje. El medio líquido actuaría como amortiguador, absorbiendo las fluctuaciones de la oscilación y suavizando la salida a un estado estable. Las manos de Rolf se encontraron. Sus dedos se entrelazaron y los nudillos se blanquearon. Las matemáticas se reunieron en su cabeza. Los números en cascada, coeficientes térmicos, tasas de conversión de maná a energía, resistencia al flujo a través de la canalización de cobre, capacidad calorífica específica del agua a diferentes presiones. El resultado no fue incremental. El resultado fue un rediseño fundamental que reduciría el consumo de maná mediante. Volvió a ejecutar los números, comparándolos con las fórmulas grabadas en su memoria. 90%. No 30%. No es la modesta mejora que había presentado en el simposio. 90%. Un dispositivo que actualmente requiriera un cristal de maná de grado B cada 48 horas funcionaría durante casi 20 días en el mismo cristal. Un cristal de maná de grado A mantendría su funcionamiento durante meses. El coste por hora de refrigeración caería por debajo del umbral a partir del cual la tecnología sería accesible no solo para hogares nobles e instalaciones militares, sino también para establecimientos comerciales, almacenes comerciales y hospitales. Rolf se levantó de la silla tan abruptamente que ésta se cayó hacia atrás y golpeó el suelo con un crujido que hizo estremecer a la secretaria. Mercer. Gracias, dijo. Las palabras salieron a toda prisa. Ya estaba doblando la nota, metiéndola dentro de su túnica, buscando los documentos firmados con manos que se movían más rápido que su boca. Gracias. Esto es, necesito, el laboratorio. Él recogió los papeles. Enviaré los informes de progreso a tiempo, dijo desde la puerta. Mensual. Quarterly. Cualquiera que sea lo que especifique el acuerdo. Por favor confirme con el banco que acepto los términos establecidos. La secretaria abrió la boca para responder, pero Rolf ya se había ido y sus pasos retrocedían por el pasillo a un ritmo más cercano a una carrera que a una caminata. La secretaria miró la silla derribada. Ella suspiró. 3 semanas después. Cruz de Hierro, cuartel general de la División de Investigación. El cristal de comunicación del escritorio zumbó 2 veces. El escritorio no era un buen escritorio. Se trataba de un rectángulo de roble lleno de cicatrices que había sido requisado a una guarnición fuera de servicio y transportado a la capital en un vagón de suministros junto con cajas de equipo obsoleto. El cristal volvió a zumbar. Una mano lo alcanzó. La mano pertenecía a Katja y se movía con la precisión económica de una mujer que había pasado 12 años asegurándose de que ningún movimiento fuera en vano, ningún segundo estuviera inactivo y no se aceptara ninguna excusa. Katja había estado con la Cruz de Hierro mucho antes de que el príncipe decidiera hacerse cargo de la organización. Mucho antes de que la política se enredara en sus procesos. Mucho antes de que el dinero empezara a llegar sin cesar. Estaba acostumbrada a un mundo diferente y a diferentes formas de hacer las cosas. Tener recursos en abundancia, más de los que sabían qué hacer con ellos, no era una realidad a la que ella se hubiera acostumbrado. Ella presionó la runa de activación. Valkyria 1, recibiendo. El indicativo era la nomenclatura estándar de la División de Investigación de la Cruz de Hierro. A cada líder de escuadrón se le asignó un designador mitológico seguido de un sufijo numérico que indicaba su unidad. Valkyria para las mujeres. Einherjar para los hombres. Un sistema que alguien en la rama administrativa había considerado inteligente y que los operadores de campo toleraban porque cambiarlo requeriría papeleo,
Y el papeleo era el único enemigo que ningún entrenamiento de combate podía derrotar. La voz que entraba a través del cristal era entrecortada y profesional. Katja. Acaba de llegar un paquete de inteligencia del Ministerio de Guerra. Prioridad marcada. Se relaciona con ISEC INV 0047, la investigación de Snowdream. Su mandíbula se tensó una fracción. Su escuadrón había sido asignado al caso Snowdream hace 6 semanas. En ese tiempo, habían producido exactamente 3 puntos de distribución confirmados, 2 controladores de bajo nivel que habían sido arrestados y no habían proporcionado nada útil durante el interrogatorio, y un creciente archivo de evidencia circunstancial que apuntaba hacia rutas de suministro que se originaban fuera de las fronteras imperiales. 6 semanas. 3 puntos de distribución. 2 controladores inútiles. Según los estándares de Katja, el progreso era inaceptable. Fuente, ella preguntó. Poco claro. El paquete llegó a través del canal de inteligencia general del ministerio. No se identificó ninguna agencia de origen. El sello de ruta sugiere que ingresó al sistema a través de la inteligencia fronteriza oriental del ejército, pero el formato no coincide con sus plantillas de informes estándar. Alguien lo dejó caer en la puerta de su casa, dijo Katja. Esa sería mi valoración. Una pausa. Está detallado, Katja. Mapeo de redes de distribución. Identificación de rutas de suministro a través del corredor del sultanato. Perfiles de manipuladores con descripciones físicas y patrones operativos. Es más de lo que hemos reunido en 6 semanas juntas. Los dedos de Katja golpearon contra el escritorio una vez. 2 veces. No era inusual que información detallada llegara de forma anónima a través de canales militares. Los diversos aparatos de inteligencia del imperio lavaban periódicamente información entre sí para ocultar su procedencia. Lo inusual fue la especificidad. Ese nivel de detalle no provino de una observación casual. Provenía de alguien que había estado operando dentro o junto a la red Snowdream durante un periodo significativo. Alguien que quería que la red desapareciera. Y quien quería que otra persona hiciera el sangrado. Alguien quiere que esto se limpie rápidamente, pensó Katja. Había estado en la división de investigación el tiempo suficiente para reconocer el olor de las maniobras políticas. La inteligencia no cayó del cielo. Fue empujado. Y la mano que lo empujó siempre tuvo una agenda que se extendió más allá del contenido inmediato del paquete. Llévalo a mi oficina, dijo. Lo revisaré esta tarde. Entendido. Hay una cosa más. Katja esperó. Los nuevos candidatos del programa Escuela de Formación. Sus órdenes de asignación llegaron esta mañana. A tu escuadrón se le ha asignado uno. Estoy consciente. Tengo los archivos. El candidato específico asignado a su unidad es. Tengo los archivos, repitió Katja. Las palabras tenían un tono lo suficientemente agudo como para acortar la conversación. Un breve silencio en el otro extremo. Entendido. Fuera. El cristal se atenuó. Katja lo volvió a colocar sobre el escritorio y centró su atención en la superficie que tenía delante. 2 expedientes yacían en una ordenada fila a lo largo del roble. Archivos de personal, cada uno contenido en una carpeta Ironclad estándar. Cada carpeta tenía una pestaña de nombre a lo largo de su borde derecho. Los candidatos. La última cohorte de la Escuela de Formación Knife. 12 individuos seleccionados de todas las ramas operativas de la Cruz de Hierro, llevados a la capital para un año de entrenamiento que, si sobrevivían, produciría la siguiente generación de caballeros comisionados. Cada uno sería asignado a una rama dentro de la Cruz de Hierro. Se seleccionaron 6 para la rama de investigación, con su respectivo escuadrón durante la duración de su entrenamiento. Experiencia práctica integrada con el currículo del aula. Aprende haciendo. Sangrar haciendo. La filosofía de la escuela de formación era nada menos que directa. Katja abrió el primer archivo. Henrik Vogt. 24 años. Antigua división de patrulla, Cruz de Hierro. 3 años de experiencia de campo. 2 muertes confirmadas de monstruos. Evaluación física, superior a la media.
Evaluación táctica, competente. Clasificación del maná, no mágico. Ella leyó el expediente 2 veces. Hizo una nota en el margen. Pasó al siguiente. Lena Harwig. 21 años. Antiguo apoyo de guarnición. Especialista en logística. Reasignado a la pista de investigación con base en la evaluación de aptitudes. Evaluación física, promedio. Habilidades analíticas, excepcionales. Otra nota. Siguiente archivo. Otto Krause. 26 años. Antigua Infantería de la Cruz de Hierro, Frente Sur. 18 meses de servicio activo. Herido 2 veces. Elogio por conducta bajo fuego. Evaluación física, excelente. Evaluación táctica, fuerte. Evaluación del temperamento, agresiva. La ceja de Katja se movió ante la última anotación. Una evaluación agresiva del temperamento no fue un cumplido. Era una bandera. Continuó con los archivos restantes. Cada candidato tenía un perfil que combinaba fortalezas con deficiencias en proporciones que eran, según los estándares de reclutamiento de la Cruz de Hierro, completamente típicas. Buena gente. El sexto archivo era el problema. Katja lo había guardado para el final. Ella recogió la carpeta. La pestaña de nombre decía, K. Bonexenseit. Ella lo abrió. La fotografía recortada en la cubierta interior mostraba a un joven con cabello blanco cortado corto y ojos pálidos que miraba directamente a la lente de captura de cristal con una expresión que no revelaba absolutamente nada. Las cicatrices eran visibles, la delgada línea sobre el ojo izquierdo. Debajo de la fotografía, el resumen biográfico estándar. Caspar Bonexenseit. 19 años. Cruz de Hierro, Comando Sur. Clasificación, Runentrager, no mágico. Historial de servicio, 6 meses de servicio activo, sector Grenzheim. Participó en la defensa de la posición operativa avanzada de la Cruz de Hierro durante una importante incursión élfica. Se le atribuye la interrupción del ritual enemigo, la restauración de la red defensiva y la acción de combate directo en la red de túneles delanteros. Elogio del comandante Wendt. Recomendado para la formación de caballeros por el príncipe Baren. La última línea fue la que salió mal. Recomendado para la formación de caballeros por el príncipe Baren. No por su oficial al mando. No a través del proceso de evaluación estándar por el que habían navegado todos los demás candidatos de esta corte. Por el príncipe. Ella no tenía paciencia para los atajos. Y tenía aún menos paciencia con los candidatos cuya presencia en su plantilla se debía más al cálculo político que al mérito. Las historias interesantes eran genuinas o construidas, según la experiencia de Katja, la proporción entre las dos no era halagadora. Katja cerró el expediente. Lo colocó sobre el escritorio al lado de los otros 5. Veamos cuánto de este héroe es real. En la Escuela de Formación Cruz de Hierro. Primera mañana. La única indicación de que el edificio tenía algún propósito más allá de presentar registros de impuestos municipales era el emblema de la Cruz de Hierro tallado en el dintel sobre la puerta. Por dentro era diferente. El vestíbulo de entrada se tragó la tranquilidad de la calle y la reemplazó por el zumbido particular de una institución que funcionaba a plena capacidad. Los cuerpos se movían por los pasillos con el propósito apresurado de personas que realizaban demasiadas tareas y pocas horas. Los empleados con montones de papeles navegaban entre los escritorios. Los cristales de comunicación zumbaban desde todas las superficies. En algún lugar más profundo del edificio, una puerta se cerró de golpe con la percusiva finalidad de una conversación que había terminado mal. Estuve en el vestíbulo de entrada en mi primera mañana y lo absorbí. Este era el corazón de la Cruz de Hierro. No es un castillo. No es un cuartel. Una máquina construida a partir de papel y personas y del procesamiento implacable de la información. Quizás la única diferencia con un edificio administrativo común era que todos llevaban espadas. Diferentes tamaños, diferentes posiciones, pero ninguno de ellos parecía tener magia, varillas o varitas. La empleada que procesó mi llegada no levantó la vista de su libro mayor cuando habló. Nombre. Caspar Bonexenseit. Un ritmo.
Su pluma se detuvo. Sus ojos se levantaron exactamente la distancia necesaria para confirmar el rostro asociado al nombre y luego regresaron a la página. Tercer piso. Habitación 312. La orientación comienza en la séptima campana. No hay fanfarrias ni indicios de que el héroe de Grensheim recibiera un trato diferente al de cualquier otro candidato. Me gustó eso. 2 meses. Ese fue el tiempo que duró la fase de aula antes de que comenzara el trabajo real. El plan de estudios de la escuela de formación funcionó según un principio que reconocí de mi vida anterior, aunque el contexto era radicalmente diferente. En aquel entonces, el análogo más cercano había sido la Academia de Bomberos. Tuvimos semanas de instrucción en el aula comprimidas en un formato que priorizaba la aplicación práctica sobre la elegancia teórica. Aprendiste la ciencia porque la ciencia te mantuvo vivo, no porque alguien esperara que publicaras un artículo sobre la dinámica de la combustión. Aquí la ciencia era el maná. La combustión fue mágica. Y las cosas que podían matarte funcionaban según principios que ningún manual de bombero había previsto jamás. Los 12 candidatos habían sido divididos el primer día. 6 a la investigación. 3 a la guerra. 3 para patrullar. La división se produjo sin ceremonia. Un caballero comandante leyó los nombres de una lista, señaló las puertas y los grupos se separaron. Vi brevemente a los candidatos a la guerra desaparecer por una escalera hacia lo que supuse que eran las salas de entrenamiento. Los candidatos de la patrulla fueron en la dirección opuesta. Nunca los vi durante las horas de clase después de eso. La investigación ocupó el tercer piso del edificio. 3 aulas, una pequeña biblioteca y una oficina que los instructores compartían a través de un acuerdo que parecía generar más disputas territoriales que el Frente Sur. Los 6 llenábamos los escritorios cada mañana y nos sometíamos a un plan de estudios que era, en la descripción más generosa, completo. En la descripción menos generosa, fue un intento de comprimir varios años de educación especializada en un periodo que dejaría marcas permanentes en el cerebro. El análisis de trazas de maná fue lo primero. El instructor era un oficial retirado del ejército mágico llamado Drescher, cuya mano izquierda era una prótesis de bronce articulado, un reemplazo del original, que había perdido a causa de un hechizo élfico durante un enfrentamiento fronterizo 20 años antes. La prótesis hacía clic y zumbaba cuando él hacía un gesto constante. Cada hechizo deja una firma, dijo Drescher la primera mañana. Se paró al frente del aula con un frasco de cristal en su mano de bronce, sosteniéndolo contra la tira de brillo de maná para que el contenido captara la luz. Dentro del vial, un residuo tenue se adhirió al vidrio, una película de material iridiscente tan delgada que apenas era visible. Cuando un mago lanza, el maná que fluye a través de sus círculos lleva marcadores. Frecuencia. Amplitud. Estructura armónica. Estos marcadores son tan únicos como una huella dactilar y considerablemente más difíciles de falsificar. Colocó el frasco sobre el escritorio. Tu trabajo, cuando encuentras una escena de un crimen donde se usó magia, es leer esos marcadores. Identifica el tipo de hechizo. Determinar la formación aproximada del círculo de lanzador. Establecer un perfil de firma que pueda compararse con individuos conocidos. Drescher golpeó el frasco con su dedo de bronce. Ahora. Algunos de ustedes están pensando, no soy un mago. No puedo leer maná. Toda esta conferencia es teórica para alguien que no tiene círculos. Sus ojos nos barrieron a los 6. Permaneció en cada rostro el tiempo suficiente para confirmar que sí, eso era exactamente lo que algunos de nosotros estábamos pensando. Estás equivocado. Dejó el frasco y levantó la mano de bronce. Los dedos articulados se extienden ampliamente y cada segmento gira con un débil zumbido mecánico. Cada uno de ustedes practica Mana Blood. Algunos de ustedes practican Mana Breath. Has pasado meses, años, en algunos casos, canalizando maná a través de tu propio tejido. Lo has sentido moverse. Lo has sentido arder. Has sentido que mantiene tus músculos más allá del punto en el que deberían haber fallado. Bajó la mano. Ese contacto sostenido te cambia. No es la forma en que los círculos cambian a un mago. Los círculos son arquitectura, estructuras formales que organizan el maná en patrones que un lanzador puede dirigir hacia afuera. Lo que tienes es algo diferente.
Más crudo, sí. Pero en ciertos aspectos, más íntimo. Recogió nuevamente el frasco. Lo sostuve a distancia. Un mago limaná como un erudito lee un libro. A través de un marco aprendido de símbolos y reglas. Lees el maná como un ciego lee una cara. A través de una sensibilidad que no se desarrolla a partir de la teoría sino de las horas acumuladas de tener la sustancia corriendo por la sangre. El dedo protésico golpeó el cristal. En el análisis de trazas de maná, esa sensibilidad es una ventaja. Un mago que examine la escena de un crimen identificará el tipo de hechizo y la formación del círculo mediante la coincidencia de patrones teóricos. Eficaz, pero lento. Limitados por los marcos que se les han enseñado. Volvió a colocar el frasco sobre el escritorio. No tendrás esos marcos. Lo que tendrás, si tu entrenamiento ha valido algo, es la capacidad de sentir el residuo directamente. Sentir la estructura armónica sin necesidad de descomponerla primero en sus componentes teóricos. Es la diferencia entre leer una partitura musical en papel y escuchar la canción. Nos señaló con el dedo índice de bronce. Algunos de ustedes serán buenos en esto. Algunos de ustedes serán adecuados. Unos pocos tendrán una sensibilidad lo suficientemente refinada como para leer firmas de trazas que requerirían un mago una hora de trabajo analítico para identificarlas. Sus ojos encontraron los míos por un segundo. Averigüemos en qué categoría te encuentras. Los ejercicios prácticos comenzaron esa tarde. Drescher había preparado una serie de estaciones de prueba a lo largo del corredor del tercer piso. Cada estación constaba de una cámara sellada, una caja de piedra aproximadamente del tamaño de una barra de pan, protegida para contener todo lo que había dentro, y una tarjeta de notación que el candidato debía completar después del examen. La tarea fue sencilla en su descripción. Coloque sus manos sobre la caja. Siente lo que hay dentro. Describe la firma del maná, tipo, intensidad, estructura armónica y cualquier anomalía. Sencillo en la descripción. Brutal en la ejecución. La primera caja me llevó 11 segundos. Coloqué mis palmas planas contra la piedra fría. Cerré los ojos. Dejemos que la percepción que habían cultivado meses de Mana Breath se expanda hacia afuera a través de las yemas de mis dedos y hacia la superficie protegida. La sala en sí fue lo primero que sentí. Una fina membrana de maná estructurado que se aferraba al interior de la piedra como una piel. Frío. Rígido. Diseñado para contener en lugar de repeler. Debajo de la sala, el residuo. Golpeó mi percepción como un olor golpea a un sabueso. Una señal distinta y en capas que se separó en componentes en el momento en que me concentré en ella. Aspecto de incendio. Intensidad del tercer círculo. La estructura armónica era limpia, oscilaciones regulares con decaimiento mínimo, lo que sugiere que el hechizo había sido lanzado recientemente por alguien con un control considerable. Una única anomalía, un ligero aleteo en las frecuencias más bajas que indicaba que el lanzador había dudado en el momento de la liberación. Un microsegundo de incertidumbre incrustado en la firma como una huella digital. Abrí los ojos. Lo escribí. Pasado al siguiente cuadro. Este era diferente. El residuo era más viejo. Los armónicos se habían degradado y sus bordes se difuminaban en el ruido ambiental de la misma manera que se difumina una huella cuando llueve. Pero la firma central todavía estaba allí. Expectado por la tierra. Segundo círculo. El aleteo estaba ausente, este lanzador había sido decisivo, la liberación limpia e instantánea. 38 segundos. Me moví hacia abajo en la línea. Caja tras caja. Cada uno con una firma diferente, un rompecabezas diferente. Algunos fueron en capas, múltiples hechizos lanzados en secuencia, con sus residuos superpuestos. Esos tardaron más. Tuve que separar las señales, separarlas, sintiendo los límites donde una terminaba y la siguiente comenzaba. Terminé las 2 estaciones antes de que cualquiera de los otros 5 candidatos hubiera completado la sexta. Drescher apareció a mi lado. Su mano de bronce tomó mis tarjetas de notación. Él los hojeó. Su expresión no cambió durante los 3 primeros. Al cuarto, sus cejas se habían levantado. Al octavo,
Habían superado su línea de cabello y estaban intentando colonizar su frente. Se detuvo en la 10ª carta. La vacilación vibra, dijo. Él levantó la tarjeta. Sus ojos se movieron de la anotación hacia mí y de regreso. Usted identificó una vacilación en la fundición a partir del análisis de residuos. Estaba en las frecuencias más bajas, dije. Una alteración en el patrón de desintegración armónica. Sutil, pero consistente con una interrupción momentánea en la intención del lanzador. Drescher me miró fijamente. Ese detalle, dijo lentamente, se incluyó en el ejercicio como variable de control. No es algo que se espera que detecten los candidatos. Es algo que incorporé para verificar que las cámaras de prueba estuvieran calibradas correctamente. Dejó la tarjeta sobre el escritorio. En 12 años de realización de este ejercicio, 2 personas lo han identificado. Su dedo de bronce golpeó la tarjeta 2 veces. Ambos eran analistas del ejército mágico con 4 círculos y una década de experiencia de campo. Me miró por un largo momento. Anotado, dijo. Percepción de maná, nivel 12. La notificación apareció al borde de mi visión cuando regresé a mi escritorio. Lo descarté con un pensamiento. Los demás candidatos seguían trabajando en las estaciones. Los observé desde mi asiento. Sus manos presionaron contra las cajas de piedra con la intensidad concentrada de la gente esforzándose por escuchar un susurro a través de una pared. No estaban mal. Su entrenamiento con Mana Blood les había proporcionado una sensibilidad básica que superaba lo que la mayoría de los magos esperarían de los soldados no mágicos. Henrik, el exagente de la división de patrulla, tenía un enfoque particularmente firme, sus manos se movían con paciencia, sus anotaciones eran cuidadosas y metódicas. Lena, la especialista en logística, tuvo dificultades con el análisis armónico pero lo compensó con una precisión analítica que extraía cada fragmento de datos utilizables incluso de las firmas más débiles. Pero la brecha estaba ahí. Podía sentir cosas que ellos no podían sentir. Los detalles que se registraban en mi percepción tan claramente como los registros de color a la vista llegaban a la de ellos como impresiones vagas, fragmentos que requerían minutos de concentración enfocada para analizarlos. 9 núcleos. Esa fue la diferencia. 9 núcleos de maná alimentaban un sistema respiratorio que había estado canalizando maná durante meses sin interrupción. El gran volumen de maná que fluía a través de mi tejido en un momento dado había refinado mi percepción hasta convertirla en algo que el plan de estudios de Drescher no había sido diseñado para acomodar. No lo mencioné. No lo expliqué. Cuando los demás candidatos me preguntaron cómo había terminado tan rápido, les di la respuesta de que era verdad sin estar completo. Practica, dije. Mucha práctica. Las semanas acumuladas. El análisis de trazas de maná fue la base. Todo lo demás construido sobre él. A continuación vino el análisis del ensamblaje de hechizos. Donde el análisis de trazas se ocupaba de los residuos, las huellas dactilares dejadas después de haber lanzado un hechizo, el análisis de ensamblaje se ocupaba de la arquitectura de la magia misma. Cómo se construían los hechizos. Qué componentes se combinaron para producir efectos específicos. Las diferencias estructurales entre una sala del primer círculo y una matriz ofensiva del tercer círculo y por qué esas diferencias importaban cuando estabas parado en una habitación donde alguien había sido asesinado por uno de ellos. La instructora de este módulo fue una mujer llamada Falk cuyas túnicas llevaban la insignia de la facultad teórica de la academia. Tenía el porte de alguien que había pasado décadas en salas de conferencias y consideraba la aplicación práctica como un mal necesario que existía principalmente para validar sus modelos teóricos. Un hechizo, dijo Falk en su primera mañana, con tiza en la mano y una pizarra flotando a su hombro, no es una sola cosa. Es una secuencia de operaciones ejecutadas en un orden específico a una velocidad específica. Entender esa secuencia es la diferencia entre saber qué pasó y saber cómo pasó. Ella dibujó un diagrama. La tiza se movía con trazos precisos y económicos que producían un esquema de círculos entrelazados y líneas de conexión. Cuando te encuentras con un crimen mágico, un asalto, un sabotaje, una violación de la sala, el hechizo que se usó te dice más sobre el perpetrador que cualquier testimonio de un testigo. El tipo de montaje revela formación. La eficiencia revela experiencia. La elección de los componentes revela la intención.
Ella tocó el diagrama. Un soldado lanza de forma diferente a un asesino. Un asesino lanza el reparto de forma diferente a un investigador. Un investigador lanza de manera diferente que un sacerdote. Cada tradición lleva en su conjunto firmas estructurales que son tan distintivas como un acento en el habla. El material era denso. Teórico de una manera que el análisis de trazas no lo había sido. Donde las lecciones de Drescher involucraron el cuerpo, mano sobre piedra, percepción extendiéndose hacia el residuo, las lecciones de Falk involucraron la mente. Reconocimiento de patrones. Lógica estructural. La capacidad de observar las consecuencias de un evento mágico y aplicar ingeniería inversa al proceso que lo produjo. Tuve dificultades con los marcos. No porque me faltara inteligencia. Los recuerdos que Gluttony había liberado contenían la comprensión integral de Caspar de la teoría mágica, una educación autodidacta que, en muchas áreas, excedía lo que proporcionaba el plan de estudios formal de la academia. Pero para acceder a ese conocimiento era necesario saber a qué recurrir. Cada conferencia abrió nuevas posibilidades. Falk mencionaría un concepto, resonancia armónica en fundición multicírculo, por ejemplo, y el término desencadenaría una cascada de recuerdos asociados. Libros que se desprenden de los estantes y su contenido se inunda, llenando los vacíos en mi comprensión con información que el Caspar original había acumulado a lo largo de años de estudio independiente. El resultado fue desigual. En algunas áreas me adelanté al plan de estudios, conectando puntos teóricos que Falk aún no había dibujado. En otros casos me topé con conceptos básicos que los demás candidatos comprendieron de inmediato. Aprendí a gestionar los desniveles. Cuando apareció una brecha, la noté. Regresé a él durante las horas de la tarde en mis habitaciones, buscando deliberadamente en el archivo, caminando por pasillos que no había explorado, sacando libros de estantes que no había visitado. Poco a poco, el índice se fue completando. La alquimia era diferente. El instructor era un hombre compacto llamado Thiel cuyo taller ocupaba un almacén reformado en el extremo oeste del tercer piso. Cada superficie estaba cubierta con aparatos, recipientes de vidrio, tubos de cobre, crisoles de cerámica, básculas de precisión variable y estantes de contenedores etiquetados que contenían sustancias que iban desde sales minerales comunes hasta cosas que brillaban débilmente en la oscuridad. La alquimia, dijo Thiel la primera mañana, con las mangas arremangadas hasta los codos y las manos ya manchadas con algo que podría haber sido residuo de reactivo o podría haber sido el desayuno, no es lo que crees que es. Cogió un contenedor del estante más cercano. La etiqueta decía Ironhide Bore. Extracto de hígado concentrado. La antigua definición, la transmutación de materiales base en formas superiores mediante la aplicación de principios químicos, murió hace unos 2 siglos. Lo que lo mató fue el reconocimiento de que el maná no solo afecta a los sistemas biológicos. Maná se integra con ellos. El tejido monstruoso no es tejido que contenga maná. Es un tejido cuya biología fundamental ha sido reestructurada por el maná. Dejó el contenedor en el suelo. Recogí otro águila garra de tormenta. Glándula suprarrenal desecada. La alquimia moderna es bioquímica. Es el estudio de cómo los compuestos biológicos saturados de maná interactúan con la fisiología humana. Núcleos de monstruos, órganos, secreciones glandulares, médula ósea. Estos materiales contienen maná en formas que resisten la extracción convencional. El maná no está en el tejido. El maná es el tejido. Nos agitó el contenedor. Tu trabajo, cuando te encuentras con un compuesto alquímico en la escena de un crimen, un veneno, un potenciador del rendimiento, una droga, es identificar su origen biológico, su método de preparación y su efecto previsto en la fisiología humana. Es necesario saber de qué está hecho un compuesto, cómo se fabricó y qué le hace al cuerpo al que entra. Dejó el recipiente en el suelo y sonrió. La expresión era el particular entusiasmo de un hombre que amaba su tema con una pasión que rayaba en lo romántico. Empecemos con algo sencillo. ¿Quién puede decirme qué pasa cuando ingieres núcleo de monstruo en polvo? La pregunta aterrizó en silencio. Mi mano se levantó antes de que el pensamiento se formara por completo. La respuesta vino de la biblioteca. Un libro que había estado en el estante más cercano, esperando exactamente esta pregunta. La voz de Caspar,
precisa y clínica, resuena en el recuerdo de 100 noches pasadas estudiando la interacción entre el material central ingerido y las enzimas digestivas humanas. El material del núcleo se disuelve en ácido gástrico, dije. El maná unido a la matriz cristalina se libera en el tracto digestivo. En un mago con círculos activos, el maná liberado se absorbe en la red de canales existente y se procesa como ingesta ambiental. Actúa como un refuerzo temporal con efectos secundarios mínimos. En un tema sin círculos, el maná no tiene lugar a donde seguir. Se dispersa en el tejido circundante, produciendo una estimulación celular localizada que imita la activación central sin establecer vías permanentes. Hice una pausa. La estimulación es temporal. Cuando el compuesto se metaboliza, el efecto cesa. La exposición repetida sin canales establecidos produce una degradación progresiva de las interfaces tisulares. Las células que absorbieron el maná no estructurado desarrollan microdaños que se acumulan con el tiempo. El aula estaba tranquila. Thiel me estaba mirando. Esa, dijo lentamente, es una respuesta de la academia de cuarto año. De la pista de alquimia bioquímica avanzada. Lo cual sé que nunca tomaste, ya que soy el único profesor. Sostuve su mirada. Leo mucho, dije. La mirada de Thiel se mantuvo durante 3 segundos más. Entonces la sonrisa regresó, más amplia que antes. Bien, dijo. Entonces puedes ayudarme con las manifestaciones. Alquimia, nivel 4. Alquimia, nivel 5. Alquimia, nivel 6. Los niveles llegaron rápido. 3 solo en la primera semana. La comprensión teórica que proporcionaron los recuerdos de Caspar fue una base, pero los niveles no subieron hasta que apliqué esa comprensión. Hasta que mis manos mezclaron compuestos, hasta que mi percepción evaluó el contenido de maná de los materiales biológicos, hasta que las fórmulas abstractas se convirtieron en acciones físicas con resultados mensurables. La memoria muscular no estaba ahí. Las manos de Caspar conocían estos movimientos. Los míos los estaban aprendiendo de nuevo. Pero la mente detrás de las manos sabía lo que cada movimiento debía lograr, y ese conocimiento previo comprimió la curva de aprendizaje de meses a días. En la segunda semana, Thiel dejó de fingir que yo era un estudiante normal y comenzó a usarme como ayuda didáctica. Bonek-sensei, decía, deslizando una muestra por el banco de trabajo. Identificar. Yo lo recogería. Cierra mis ojos. Deje que la percepción del maná haga su trabajo, sintiendo la estructura interna del compuesto, la forma en que se procesaron y combinaron los componentes biológicos, las firmas residuales que revelaron tanto el origen como el método. Veneno de serpiente escarcha, diría yo. Reducido en etanol. La reducción fue incompleta. Todavía hay material enzimático activo en la fracción inferior. Si esto estuviera pensado como un agente paralítico, la dosificación sería impredecible. Demasiada enzima activa en un lote, muy poca en el siguiente. Thiel asentiría. Pasemos al resto de la clase. Es por esto que la consistencia es importante en la preparación. Un compuesto mal reducido no solo falla, sino que falla de manera diferente cada vez. Y en una investigación, esa inconsistencia es una firma. Te habla del alquimista que lo hizo. Su nivel de habilidad, equipamiento y paciencia. Los demás candidatos aceptaron mi papel sin ningún resentimiento visible. Henrik, en particular, parecía apreciar tener a alguien en la clase que pudiera explicar el material en términos que no requirieran la tendencia de Thiel hacia el entusiasmo tangencial. Lena tomó notas con una velocidad y precisión que sugerían que estaba construyendo su propia biblioteca de referencia en tiempo real. Más de una vez la pillé mirando mis manos durante los ejercicios prácticos. Los sujetos acumulados. Cada uno era una herramienta de un kit que se iba ensamblando pieza por pieza. Cada herramienta tenía un propósito. Todos los propósitos estaban conectados con el trabajo que esperaba más allá de los muros de la escuela de formación. Asesinato. Sabotaje. Espionaje. Tráfico. Los crímenes que manejó la División de Investigación de la Cruz de Hierro no fueron las pequeñas disputas y violaciones de propiedad que ocuparon a la policía civil. Fueron los crímenes que amenazaron la integridad estructural del imperio. Fracturas en los cimientos que, si no se abordan, podrían derribar todo.
Cada materia del plan de estudios existía porque alguien, en algún momento de la historia de la división, había encontrado un caso en el que ese conocimiento específico era la diferencia entre resolver el problema y verlo hacer metástasis. Análisis de trazas de maná, porque el crimen mágico dejó firmas que solo la percepción entrenada podía leer. Análisis de ensamblaje de hechizos, porque el cómo de un ataque mágico reveló quién estaba detrás de él. Alquimia, porque los venenos, las drogas y los agentes biológicos eran las armas invisibles de una guerra que no siempre se anunciaba con ejércitos y banderas. Y luego estaba el tema que me hacía doler el cráneo. La sangre se lava. La magia se desvanece. Pero oro. Nunca soltaron el oro. Aprende a leer por donde fluye la moneda y siempre encontrarás tu marca. Esa fue la única introducción que dio antes de la primera lección sobre análisis forense financiero. Análisis forense financiero. No lo esperaba. Nada en mi preparación. O el expediente Baren me había dado las informaciones de Brouwer, no los recuerdos que la biblioteca de Caspar contenía en sus miles de volúmenes. Había sugerido que un caballero de la Cruz de Hierro necesitaría comprender el movimiento del dinero con la misma fluidez con la que entendía el movimiento de una espada. El instructor era un funcionario retirado del Tesoro Imperial llamado Saidel, cuya aparición sugería que el retiro había sido reciente e involuntario. Su traje era demasiado fino para un salario académico. Sus gemelos eran de oro. Su actitud tenía la autoridad de alguien que había pasado décadas ejerciendo el poder institucional y aún no se había adaptado a su ausencia. Puedes mentir sobre cualquier cosa, dijo Saidel la primera mañana. Puedes falsificar documentos. Fabricar testigos. Construir coartadas tan elaboradas que requerirían un equipo de académicos para desmantelarlas. Puedes cambiar tu nombre, tu cara, tu identidad. Puedes desaparecer en las provincias del imperio y no volver a ser visto nunca más. Levantó un dedo. No se puede mentir sobre el dinero. Se volvió hacia la pizarra. Tiza una sola línea en la parte superior. El dinero se mueve. El movimiento deja huellas. Las huellas dicen la verdad. Cada transacción en este imperio genera un récord. Un pago realizado. Un pago recibido. Una transferencia entre cuentas. Una compra. Una venta. Un préstamo. Una deuda. Cada uno es un hilo, y los hilos se conectan entre sí en patrones que ningún engaño puede ocultar por completo. Dejó la tiza. Tu trabajo es leer esos patrones. Seguir el dinero desde su origen hasta su destino e identificar cada mano que lo tocó en el camino. Porque el dinero te llevará a donde ningún testigo puede. Le mostrará quién financió la operación, quién se benefició de ella, quién lavó las ganancias y quién está sentado en un salón ahora mismo, bebiendo vino, creyendo que es intocable porque a nadie se le ha ocurrido examinar su libro de contabilidad. Él hizo una pausa. Están equivocados. El plan de estudios era despiadado. Saidel nos guió a través de la infraestructura financiera del imperio con la minuciosidad metódica de un cirujano diseccionando un cadáver. Sistemas bancarios. Rutas comerciales. Mecanismos de cambio de divisas. Los mercados formales donde las transacciones ocurrieron durante el día y los mercados en la sombra donde las mismas transacciones ocurrieron después del anochecer con diferentes nombres en los documentos. Análisis del libro mayor. Conciliación de cuentas. La identificación de discrepancias, las pequeñas brechas entre lo que informó una institución y lo que revelaron los registros subyacentes. Brechas que parecían errores aritméticos y colectivamente parecían robos. O peor. Estaba perdido. El material resistió todas las herramientas cognitivas que poseía. Mientras que la alquimia se rindió al instinto y el análisis del rastro de maná se dio a la percepción, el análisis financiero exigió una especie de razonamiento abstracto que operaba sobre principios que nunca había encontrado en ninguna de las dos vidas. Los números no eran el problema. Podría manejar números. El problema era la interpretación, la capacidad de mirar una columna de cifras y ver no solo cantidades sino motivos. Comprender que una variación del 2% en un informe trimestral no era un error de redondeo sino una firma. Sentir la forma del engaño oculto dentro de filas de transacciones perfectamente legítimas.
Los demás candidatos también tuvieron dificultades. La mandíbula de Henrik se apretaba más con cada sesión que pasaba y su paciencia se erosionaba contra el terreno desconocido. Otto desarrolló la costumbre de partir su lápiz por la mitad durante las explicaciones más elaboradas de Seidel. Como era de esperar, Lena se destacó. Ella avanzó a través de los ejercicios con una competencia tranquila que hizo que el resto de nosotros nos sintiéramos como niños aprendiendo a contar. Me apoyé en ella más de lo que quería admitir. Seidel se dio cuenta. Bonnet-Sensei, dijo una tarde, después de que los demás se marcharan. Estaba de pie junto a la pizarra, limpiando el polvo de tiza de sus gemelos con un pañuelo que probablemente valía más que mis botas. ¿Estás atrasado? Sí, señor. El material no te conviene. No, señor. Sus cejas se levantaron. No esperaba un acuerdo. El instinto vendrá, dijo. Tienes la atención al detalle. Sus puntuaciones de análisis de trazas me indican que su reconocimiento de patrones es excepcional. El problema es que estás intentando ver los datos financieros de la misma manera que ves las firmas de Maná. Dobló el pañuelo. Se lo metió en el bolsillo del pecho. El dinero no funciona de esa manera. El dinero es abstracto. No tiene forma física más allá de los símbolos que utilizamos para representarlo. No puedes sentir una transacción de la misma manera que sientes un rastro de maná. Tienes que pensarlo. Lógica, no percepción. Golpeó la pizarra. Practica. Es el único remedio para esta deficiencia en particular. Yo practiqué. Todas las noches, una vez finalizadas las instrucciones del día, me sentaba en mis habitaciones con las hojas de ejercicios de Seidel esparcidas por el escritorio y solucionaba los problemas hasta que las tiras de brillo de maná comenzaban a parpadear. El progreso fue glacial. Pero se movió. El avance, tal como fue, se produjo durante un estudio de caso en la quinta semana. Seidel había distribuido copias de registros financieros redactados de una investigación real. Un caso histórico, resuelto décadas antes, al que se le quitaron los nombres y los datos identificativos. La tarea consistía en examinar los registros e identificar la anomalía. Los registros eran densos. 14 páginas de registros de transacciones de una casa de comerciantes que había operado en el distrito comercial de la capital durante el siglo anterior. Ingresos. Gastos. Nómina. Declaraciones de impuestos. Todo cuidadosamente documentado en una mano lo suficientemente precisa como para sugerir un contador profesional. Miré las páginas durante 20 minutos. Nada. Entonces la voz de Seidel resonó en mi memoria. Estás intentando verlo directamente. Piénsalo. Dejé de mirar los números. Comencé a observar las brechas entre los números. Los ingresos de la casa mercantil mostraron un patrón estacional. Alto en verano. Bajo en invierno. En consonancia con una operación comercial legítima que dependía de rutas de suministro sensibles al clima. Pero la nómina no coincidía. El número de empleados se mantuvo constante durante todo el año. Los mismos salarios se pagaban cada mes, independientemente de si la casa procesaba 1000 transacciones o 50. En verano, cuando los ingresos justificaban la plantilla, la nómina no tenía nada de especial. En invierno, cuando los ingresos cayeron, la nómina se convirtió en una cuestión. ¿Por qué pagas a 40 personas para hacer un trabajo que requiere 12? La respuesta, enterrada en los registros de transacciones, fue una serie de desembolsos enumerados en mantenimiento operacional que aumentaron durante los meses de invierno. Pagos a entidades que, al cotejarlas con el registro de proveedores de la casa, no existían. Pagos fantasma. Fondos que salían de la casa del comerciante hacia destinatarios que solo existían en el papel, durante los meses en que el negocio legítimo no podía justificar el gasto. La casa del comerciante era una fachada. El superávit invernal financió algo más. Lo escribí. Lo envié. Seidel devolvió el papel a la mañana siguiente con una sola marca en el margen, un pequeño cheque, emitido con su mano precisa. Sin comentarios. Sin elogios. El cheque fue suficiente. Los estudios de caso de Seidel se volvieron más oscuros a medida que avanzaban las semanas.
Los registros históricos que distribuyó ya no eran anomalías comerciales. Eran algo peor. Caso 17, dijo una mañana. Su voz se había desprendido del barniz pedagógico que solía llevar. Las palabras salieron planas. Pesado. Hace 83 años. Casa Erhardt. Una familia noble menor en las provincias orientales. Distribuyó los archivos. Más grueso de lo habitual. El papel estaba amarillento en los bordes, documentos originales, no copias. La Casa Erhardt mantuvo correspondencia formal con la Corte Imperial durante 41 años. Pagaron sus impuestos. Asistió a funciones estacionales. Casado en 2 casas aliadas. Produjo 3 magos de modesta formación circular que sirvieron en el ejército mágico con distinción. Él hizo una pausa. La Casa Erhardt también mantenía un conjunto secundario de cuentas financieras, descubiertas durante una auditoría rutinaria, por pura casualidad, cuando un secretario del Tesoro detectó que los ingresos declarados de la familia no coincidían con el valor tasado de sus propiedades territoriales. Se volvió hacia la pizarra. Escribió un número. 42.000 coronas de oro. Esa era la discrepancia. Durante 4 décadas, 42.000 coronas fluyeron hacia la Casa Erhardt desde fuentes que no aparecían en ningún registro financiero legítimo. Dibujó una línea desde el número hasta una palabra. Oneiratz. El aula quedó en silencio. El dinero provenía de intermediarios vinculados a los pecados conocidos como Oneiratz, continuó Saidel. Su voz no se elevó. No se cayó. La planitud era su propio tipo de énfasis. A cambio, la Casa Erhardt proporcionó información. Movimientos de tropas. Configuraciones de salas. Los horarios de rotación de las patrullas del ejército mágico en el sector oriental. Dejó la tiza. Durante 41 años, la información que la Casa Erhardt proporcionó al enemigo contribuyó a la muerte de unos 400 soldados imperiales. Emboscadas que deberían haber sido imposibles. Infracciones de sala que ocurrieron con sospechosa precisión. Patrullas que entraron en zonas de muerte que alguien había mapeado de antemano. Se giró para mirarnos. Fueron descubiertos. Traíd. Ejecutado. La casa fue disuelta, el nombre borrado del registro noble y los territorios absorbidos por la administración de la corona. Sus manos encontraron el borde del escritorio. Se inclinó hacia adelante. Pero 400 soldados ya estaban muertos. Y durante 41 años, la única evidencia de la traición se encontraba en un conjunto de registros financieros que nadie pensó en examinar porque la familia pagó sus impuestos a tiempo y asistió al cumpleaños del emperador. La habitación estaba en silencio. La traición, dijo Saidel en voz baja, no se anuncia con pancartas y declaraciones. La traición se esconde. En libros de contabilidad. En los espacios entre transacciones. En las discrepancias que son demasiado pequeñas para llamar la atención y demasiado consistentes para ser una coincidencia. Sus ojos se movían por nuestros rostros. Tu trabajo es encontrarlo antes de que mueran 400 soldados. Él se enderezó. Abre el archivo. Encuentra la primera anomalía. Tienes 1 hora. Análisis financiero nivel 2. La notificación apareció después del tercer estudio de caso. Parecía una insignia ganada con sangre. Cada punto de ese nivel había sido extraído de mi cráneo por la fuerza. 2 meses. La fase de aula finalizó sin ceremonia. Sin graduación ni discursos. El plan de estudios simplemente se detuvo. La primera mañana después de la conferencia final, los 6 candidatos a la investigación fueron convocados a una sala del segundo piso a la que yo no había entrado antes. La habitación era pequeña. Una mesa rectangular dominaba el centro, rodeada de sillas que habían sido dispuestas con el espaciamiento preciso de personas que esperaban pasar tiempo en ellas sin querer tocar los codos. Los mapas cubrían las murallas, el imperio, las regiones fronterizas, los corredores comerciales que conectaban Silverval con las naciones circundantes. 5 caballeros ocupaban las sillas al otro lado de la mesa. Veteranos. Podía leerlo en postura,
Lo suficientemente relajado como para parecer cómodo y lo suficientemente enroscado como para estar vertical en un instante. Sus uniformes estaban desgastados. Katja se sentó en el centro. Ella lucía exactamente como su posición había sugerido. Mediados de los 30. Características angulares debajo del cabello oscuro recortado a la longitud reglamentaria. Sus ojos encontraron a cada uno de nosotros cuando entramos. Me encontraron último. La evaluación duró quizás 2 segundos. Su mirada se movía a través del cabello blanco, las cicatrices, la insignia de la cruz de hierro, la forma en que me llevaba a través de la puerta. Cualesquiera que sean las conclusiones a las que llegó, no llegaron a su expresión. Los ojos no dieron nada. Tomé una silla. Los demás candidatos se instalaron a mi alrededor. La sala se llenó del particular silencio de la gente esperando que le dijeran algo importante. Katja no nos hizo esperar. Sueño de nieve, dijo. Para aquellos de ustedes que han leído el expediente del caso, y todos han leído el expediente del caso, porque si no lo han hecho, pueden salir de esta sala ahora y encontrar un empleo que no requiera alfabetización. Nadie se movió. Snowdream es un compuesto de maná sintético que se distribuye principalmente a través de corredores comerciales que conectan el sultanato de Qumsur con nuestra frontera oriental. Está dirigido a poblaciones no mágicas. La curva de dependencia es agresiva. El daño a los usuarios es permanente. Ella hizo una pausa. Tenemos 3 puntos de distribución confirmados dentro de la capital. 2 controladores de bajo nivel detenidos que no han aportado nada procesable durante el interrogatorio. Y un paquete de inteligencia que llegó a través de canales militares hace semanas que mapea una porción significativa de la red de distribución y rastrea la cadena de suministro hasta el corredor occidental del sultanato. Colocó una mano plana sobre la mesa. Nuestra información se detiene en la frontera del sultanato. Su mandíbula se tensó una fracción. La jurisdicción, dijo, no existe para la cruz de hierro dentro del sultanato. No tenemos autoridad formal. No existe un marco legal que proteja a nuestros agentes si son identificados en suelo extranjero. Ella hizo una pausa. El sultanato estaría totalmente en su derecho de encarcelar o ejecutar a cualquier agente imperial descubierto operando dentro de sus fronteras sin autorización. Las consecuencias diplomáticas serían graves. Sus ojos recorrieron la habitación. Nada de eso cambia la misión. Ella se inclinó hacia adelante. La cruz de hierro existe para proteger a la humanidad y al imperio. Ese mandato no se detiene en las fronteras. Si la cadena de suministro que está envenenando a 12.000 ciudadanos imperiales tiene su origen en el sultanato, entonces el sultanato es el lugar al que vamos. Su mano se levantó de la mesa. Ella tomó una carpeta que estaba al lado de su codo. Lo abrí. Consulté algo escrito en el interior. Voy a enviar 2 equipos de 3. Cruzarás la frontera bajo identidades encubiertas. Te infiltrarás en la red de suministro de Snowdream desde el lado del sultanato. Recopilarás inteligencia, nombres, rutas, sitios de producción, infraestructura financiera. Todo lo que necesitamos para entender cómo funciona esta operación y quién la controla. Ella cerró la carpeta. Si se presenta la oportunidad de paralizar la operación, la aprovechas. Disrupción. Sabotaje. Destrucción de la capacidad de producción. Todo lo que usted considere posible sin comprometer su cobertura ni crear un incidente que pueda rastrearse hasta la cruz de hierro. Ella nos miró. Los medios y los límites son tuyos para determinarlos. Sois caballeros, o lo seréis. La escuela de formación no produce soldados a quienes sea necesario decirles cómo pensar. Evaluarás la situación sobre el terreno, tomarás decisiones basadas en las realidades que encuentres y aceptarás las consecuencias de esas decisiones. Ella se enderezó. Si las cosas van mal, estás solo. La cruz de hierro no reconocerá tu existencia. El imperio no intervendrá en tu favor. No habrá rescate. Sin negociación. Sin extracción diplomática. Dejó que el silencio se acumulara hasta que tuviera el peso suficiente para presionar contra las paredes. Nadie habló durante 3 segundos. Luego Katja abrió la carpeta nuevamente. He hecho mis elecciones.
Su voz no tenía suavidad. Basado en evaluaciones de habilidades, evaluaciones de temperamento y requisitos operativos. Ella leyó desde la página. Henrik Vogt. Su rostro no cambió. Sus manos, apoyadas sobre sus muslos, presionaron ligeramente más fuerte contra la tela. Lena Hardwick. El bolígrafo de Lena, que había estado flotando sobre su omnipresente cuaderno, se detuvo. Los ojos de Katja se levantaron de la carpeta y se posaron en los míos. Caspar von Exenseit. Ella cerró la carpeta. Salida en 72 horas. Los materiales informativos se entregarán en sus habitaciones esta noche. Estudialos. Memorízalos. Entonces quémalos. ¿Qué carajo es eso? Las palabras salieron de mi boca antes de que pudiera pensar. El desierto se extendía ante nosotros. No estirado. Esa palabra implicaba un final. No existía tal límite. El desierto simplemente continuó. Las dunas subían y bajaban en oleadas. Las crestas más cercanas se encontraban 30 metros por encima de los valles circundantes. Más allá de esas crestas, más dunas. Más allá de eso, más. La repetición se extendió hasta el horizonte y más allá de él. El color estaba mal. No es el ámbar dorado de los desiertos de los libros de cuentos. La arena estaba pálida. El calor era una pared. Habíamos cruzado de un matorral a un verdadero desierto hace 2 horas, y la transición había sido lo suficientemente gradual como para que mi cuerpo se hubiera adaptado en incrementos. Pero desde aquí, en la cresta de la última subida, antes de que el terreno se comprometiera por completo, la temperatura acumulada golpeó con toda su fuerza. El viento no tenía olor. Solo el olor mineral de la sílice sobrecalentada. Henrik se acercó a mí. Su mano se levantó para sombrear sus ojos, con los dedos extendidos contra el resplandor. Hermoso, dijo. Lo miré. Lo decía en serio. La palabra no tenía ninguna ironía. Su rostro, debajo de la envoltura de tela que rodeaba su frente, tenía la expresión particular de un hombre que se encontraba con algo que cedía sus expectativas en una dirección que no había previsto. Lena apareció en mi otro hombro. Había sacado un par de lentes tintados de algún lugar de su mochila. Su cuaderno ya estaba en su mano. El lápiz se movió. En la sesión informativa se mencionó el brillo, dijo. Su voz era objetiva. No se mencionó que el brillo tiene un componente de maná. ¿Puedes sentir eso? Sí, dije. La arena está saturada. Ella escribió algo. Consistente con infusión elemental a largo plazo. Ella levantó la vista del cuaderno. Este desierto fue hecho. Ella tenía razón. El material informativo que Katja había entregado a nuestras dependencias había sido exhaustivo. Los había leído 3 veces. Memorizó las secciones relevantes. La historia del sultanato no fue larga. En comparación con Silverberg, cuyas casas nobles remontaban sus linajes antes de la caída de la civilización, el sultanato de Kunsur fue una construcción reciente. 2 siglos de antigüedad. Un grupo de refugiados y sobrevivientes que habían huido del colapso del antiguo continente y habían llegado a las costas de una tierra que, en ese momento, era marginalmente más hospitalaria que la que habían dejado atrás. Durante décadas, siguieron adelante. Pequeñas comunidades. Agricultura de subsistencia donde el suelo lo permitía. Comercio con los asentamientos humanos dispersos al norte. Los elfos presionaron desde el sur. Su avance no fue militar en el sentido convencional. Los bosques crecieron. La línea de árboles avanzaba metro a metro, año tras año, convirtiendo tierras abiertas en densos bosques desde los que los elfos podían luchar. Luego vino el sultán. La sesión informativa no lo había nombrado. La mitología fundacional del sultanato solo utilizaba el título, como si el hombre que lo había llevado hubiera sido tan profundamente absorbido por la leyenda que su identidad personal se hubiera vuelto irrelevante. Lo que se describió en la sesión informativa fue el alcance de lo que había logrado. Un mago del 8º círculo. Especializado en tierra y aire.
Los dos aspectos se combinaron en una formación que el autor del informe había descrito como sin precedentes en la historia mágica documentada. No se había limitado a manejar los elementos. Había hecho el desierto. El sultán había empujado el desierto hacia el sur. Lo amplió. Impulsó la arena a través de cientos de leguas de territorio que, antes de su intervención, habían sido bosques y pastizales y el borde de ataque del avance élfico. Los elfos no se habían detenido. Siguieron intentando avanzar, pero sin sus bosques y sin adaptarse al medio ambiente, se convirtieron en blancos fáciles. O al menos, los más fáciles. El sultán había construido un muro de arena entre la humanidad y el avance élfico. Brillante. Sencillo en concepto. Asombroso en la ejecución. 200 años después, el desierto resistió. Los elfos no lo habían cruzado. El sultanato se había convertido, tras su protección, en una potencia soberana cuya economía se basaba en la única actividad que permitía el desierto. Caravanas. La sección económica del informe había sido la parte más densa del documento. El sultanato controlaba la red comercial terrestre más extensa del continente. Caravanas que cruzaban el desierto en todas direcciones, conectando los asentamientos humanos con los recursos que se encontraban más profundamente en el interior continental. El interior era donde estaba la riqueza. Territorios monstruosos. Entradas a mazmorras. Depósitos minerales a los que la minería a cielo abierto no pudo llegar. Reactivos alquímicos que crecían solo en zonas silvestres donde la concentración ambiental de maná excedía los niveles que la tierra cultivada podía soportar. Cuanto más se adentraba en el continente, más peligroso se volvía el territorio, pero las recompensas aumentaban con el peligro. Las caravanas que se aventuraron más profundamente alcanzaron los precios más altos. Sus productos eran los más raros. Sus guardias eran los mejores. Sus rutas eran secretos guardados con una ferocidad que hacía que la inteligencia militar pareciera casual en comparación. Algunos de ellos, según los pasajes más especulativos del informe, llegaron hasta el final. Hasta la costa. La otra costa. El que miraba hacia el continente oriental en ruinas al otro lado del océano. El mar más allá del infierno, lo llamaban los caravaneros. Una extensión de agua tan saturada de inestabilidad dimensional que se decía que las propias olas brillaban por la noche. Si alguna caravana había llegado realmente a esa costa y regresado era un tema de debate. Los gremios de comerciantes del sultanato lo reclamaron. Los analistas de inteligencia del imperio se mostraron escépticos. Para lo que la sesión informativa no me había preparado fue para el cráneo. Llevábamos 6 horas caminando. El sol había pasado su cenit y había comenzado su descenso hacia el horizonte occidental. Mi ropa estaba empapada. La costra de sal que se formó en mi cuello y puños a medida que el sudor se evaporaba era lo suficientemente espesa como para sentirse contra mi piel. Henrik caminó. Colocó sus pies en las crestas compactadas donde la arena se mantenía firme en lugar de en los canales sueltos donde cada escalón se hundía hasta el tobillo. Lena caminó detrás de mí, con su cuaderno sellado dentro de una funda protectora que había impermeabilizado contra el sudor que goteaba de sus manos. Sus lentes tintados reflejaban el desierto en miniatura. Ella no se había quejado. Ella no había hablado más de lo necesario. Ella conservó energía. Alcanzamos la cima de una duna. Henrik se detuvo. Llegué a la cresta 2 segundos después de él y miré lo que lo había congelado en su lugar. En la distancia, quizás 2 kilómetros, quizás 3, la uniformidad sin rasgos distintivos del desierto hacía que la estimación de la distancia fuera traicionera. Algo rompió el horizonte. Una forma. Surgió de la arena como un monumento. Desde esta distancia parecía una colina. Una prominencia masiva y redondeada con 3 aberturas oscuras dispuestas asimétricamente a lo largo de su cara más cercana. Las aberturas eran enormes huecos del tamaño de una catedral, a través de los cuales la arena se vertía en corrientes delgadas y continuas, y los granos caían en cascada hacia la oscuridad. Ahí está, dijo Henrik. Su voz transmitía algo que no había oído de él antes. Reverencia. El tono particular que entró en una voz cuando encontró algo que existía en el límite entre lo real y lo mitológico. Miré fijamente la forma. Intenté resolver la geometría en algo que mi cerebro pudiera entender.
Una colina con 3 cuevas. Esa fue la interpretación más sencilla. Una formación geológica parcialmente enterrada en arena, su interior ahuecado por la erosión o procesos subterráneos, las aberturas que nos miran como. Me gusta. El reconocimiento llegó lentamente. La forma no cambió. Mi percepción de ello sí lo hizo. La escala cambió. La geometría se reorganizó. Las 3 aberturas dejaron de ser cuevas y se convirtieron en otra cosa. Una frente. 2 enchufes uno al lado del otro y un tercer conjunto más alto entre ellos. Pensé que estaba perdiendo la cabeza. Mis piernas dejaron de funcionar. La forma no era una colina. Era una calavera. Un cráneo del tamaño de una fortaleza. Un cráneo tan vasto que cada cuenca del ojo podría haberse tragado una casa entera. La mandíbula había desaparecido. O bien enterrado completamente bajo la arena o separado del cráneo durante cualquier cataclismo que hubiera derribado la cosa. Mi pie se enganchó en algo. La arena se movió debajo de mí. Se me rompió el equilibrio. La mano de Henrik me atrapó el brazo. Me sostuvo hasta que mis pies encontraron su lugar y luego fueron liberados. Desearía tener una manera de capturar esto. Miró hacia atrás al cráneo. ¿Qué es esto? Yo pregunté. Lena se había mudado a mi otro lado. ¿No lo reconoces? Ella preguntó. No, lo logré. Ella se giró para mirarme. Es la calavera, dijo. Sacudí la cabeza. Henrik me miraba con una expresión que mezclaba incredulidad con algo cercano al deleite. La calavera del titán, dijo. El titán. Querido Dios, dijo Lena, bajando las lentes para mirarme con ojos desnudos que llevaban una incredulidad que rayaba en la ofensa. ¿Qué enseñan en la academia? Estaba más centrado en. El titán, interrumpió Henrik, extendiendo los brazos como si el gesto pudiera abarcar la escala de lo que teníamos ante nosotros. El único que ha muerto alguna vez. La razón por la que existe el sultanato. El sultán no se limitó a empujar arena. Él mató esto. Golpeó el cráneo con un dedo. El campo de maná ambiental por el que hemos estado caminando durante 6 horas. Es la energía de la muerte del titán, que todavía irradia después de 200 años. Lena retomó el hilo con la precisión metódica de alguien que no soportaba dejar una explicación incompleta. Los titanes son uno de los pecados más impredecibles. Algunos dicen que vinieron del mar. Otros afirman que fueron escupidos desde un portal en el continente en ruinas. De cualquier manera, son unos tontos. No hacen nada más que deambular y alimentarse. No hay 2 iguales, rara vez aparecen, pero cuando lo hacen, significa el fin de un reino. Ella hizo un gesto hacia el cráneo. Este surgió de algún lugar del sur, hace 210 años. Los relatos históricos lo describen cruzando los territorios élficos en cuestión de días, destruyendo todo a su paso. Bosques, asentamientos, la infraestructura defensiva élfica. Los elfos no pudieron detenerlo. Ella hizo una pausa. Caminó hacia el norte. En el territorio que se convertiría en el sultanato. En el camino del hombre que se convertiría en el sultán. La voz de Henrik se bajó. La reverencia había regresado. Luchó durante 3 días, dijo. 3 días. Los relatos dicen que arrastró el desierto a su alrededor. Lo enterró en arena, lo aplastó con presión, le quitó el aire de todo el cuerpo hasta que los pulmones colapsaron. Siguió levantándose. Él seguía golpeándolo. Al tercer día algo se rompió. Miró el cráneo. Cuando el titán cayó, el maná que lo había sostenido se liberó al suelo. Extendió las manos. El sultanato fue fundado en el cráter. Me paré en la cresta y miré el cráneo y sentí el peso de lo que no sabía asentarse sobre mis hombros. Los pecados. Había estado luchando contra sus efectos desde el día que llegué a este mundo. Pero no los entendí. Me había centrado en lo inmediato. En el frente. Sobre las batallas, el entrenamiento, la acumulación de habilidades y niveles y la capacidad táctica. Mi conocimiento de la guerra más amplia era, en el mejor de los casos, parcial.
Los libros de Grensheim trataban sobre los elfos porque estos eran la amenaza local. El plan de estudios de la academia había abordado la teoría mágica porque la teoría mágica era lo que los magos necesitaban. La escuela de formación me había capacitado en investigación porque la investigación era la función que me habían asignado. Nada de eso me había dado una visión completa. Estaba librando una guerra cuyo enemigo apenas entendía. Eso cambia ahora. La idea fue una decisión. Cualquiera que fuera el tiempo que la misión me permitiera, cualquiera que fuera el acceso a las bibliotecas y archivos del sultanato y a las historias orales que permitieran las limitaciones de la operación, lo utilizaría. La investigación Snow Dream fue la misión. Entender los pecados fue la guerra. Me aparté del cráneo. Vamos a movernos, dije. Estamos quemando la luz del día. Henrik entró en ritmo. El lápiz de Lena reanudó su movimiento a lo largo de la página del cuaderno. El cráneo retrocedió detrás de nosotros, encogiéndose con cada paso. Pero el campo de maná no disminuyó. La presión que emanaba de un hueso de 200 años de antigüedad continuó presionando contra mi percepción mucho después de que el cráneo mismo desapareciera de la vista. Caminamos en silencio durante otra hora antes de que Henrik se detuviera. Su mano se levantó. Un puño, sostenido a la altura del hombro. La señal de patrulla para detenerse. Me quedé congelado. Lena, detrás de mí, hizo lo mismo. La cabeza de Henrik estaba inclinada. Sin mirar el horizonte. Mirando hacia abajo. En la arena bajo sus pies. Lo sentí un latido después. Una vibración. Algo se estaba moviendo. Debajo de nosotros. La mano de Henrik pasó del puño a la palma abierta, con los dedos abiertos. Múltiples contactos. Se arrodilló. Presionó su palma contra la arena. Sus ojos se cerraron. La sangre de maná que todo agente de la Cruz de Hierro cultivaba zumbaba en su cuerpo. Sus ojos se abrieron. 5, dijo. Una pausa. Su mandíbula se apretó. Cerrando. La arena entró en erupción. 5 montículos detonaron hacia arriba a lo largo del canal debajo de nosotros. Géiseres de sílice pálida volando hacia el cielo mientras cuerpos del tamaño de carros de suministro salían de la duna. Carapaces captó el sol tardío y lo arrojó hacia atrás en tonos de sangre seca, ese rojo húmedo, oscuro como el óxido de la carne que quedó demasiado tiempo en el calor. Mandíbulas de largo de un antebrazo. 6 patas cada una, segmentadas y con púas. Ojos que no eran ojos sino grupos de facetas negras apiñadas a lo largo de la placa del cráneo. El olor apareció un segundo después. Ácido fórmico. Lo suficientemente afilado como para hacer que la parte posterior de mi garganta se apriete. El acero raspó a ambos lados de mí. Las manos de Henrik ya estaban agarradas por su gran espada, y la hoja le atravesó el hombro con el arnés. El sorteo de Lena fue diferente. Una hoja más corta, estrecha, con forma de hoja en la punta. El tipo de arma que intercambiaba alcance por velocidad. Una vez giró la muñeca mientras el acero limpiaba la vaina, poniendo a prueba el equilibrio y ajustando el agarre. Se separaron antes de que habláramos. Henrik se fue a la izquierda. Lena tiene razón. Cada uno peló una hormiga de la formación a medida que se movían, atrayendo a los insectos flanqueantes a enfrentamientos que los aislarían del centro. Quedan 3 en el medio. Para mí. Mi mano ya estaba en mi cinturón. La bolsa cosida en el forro interior era pequeña. Los viales que contenía no eran un producto estándar. No eran suministros de la Cruz de Hierro. Fueron el resultado de mis propios intentos de replicar algunos de los experimentos de Caspar, al menos los que consideré útiles. Mis dedos encontraron el que quería por la forma del sello de cera. Experimento número 53. No recordaba el proceso de prueba. Los estantes de la biblioteca contenían la fórmula y el ensamblaje, pero la prueba, lo que fuera que hubiera sucedido la primera vez que Caspar mezcló este compuesto, ese volumen estaba en un pasillo por el que aún no había caminado. ¿Cómo sobrevivió al descubrimiento de esta cosa? Era una pregunta que me hubiera gustado hacerle. Las hormigas se cerraron. 20 metros. 15. Saqué el frasco.
El lanzamiento estuvo limpio. El vial giró una vez en el aire y se rompió contra la placa de la cabeza de la hormiga líder. La placa de la cabeza de la primera hormiga desapareció dentro de una esfera floreciente de color amarillo verdoso que no era exactamente fuego ni líquido. Una llama viscosa que se aferraba al lugar donde aterrizaba y se arrastraba hacia afuera a través de cada superficie que tocaba. La segunda hormiga se estrelló contra su borde extendido. Luego el tercero. El compuesto los atravesaba como saliva entre dientes. Donde tocó el caparazón se quedó atascado. Donde se quedó se comió. La quitina rojiza se ennegreció, burbujeó y se desprendió en láminas húmedas que expusieron el tejido pálido y tembloroso que se encontraba debajo. Las mandíbulas de la hormiga líder se abrieron para gritar. No salió ningún sonido. Sus partes bucales se disolvieron antes de que el aire pudiera pasar a través de ellas. Saqué mi espada. La hoja salió de la vaina y yo ya estaba bajando la pendiente, la arena suelta del abrevadero cediendo y reformándose debajo de mis botas. Mana inundó mis piernas. La quemadura de menta se abrió en mis pulmones y se derramó a través de los canales de mis muslos y pantorrillas. La pendiente no me frenó. La primera hormiga ya estaba muriendo. Le hice un corte hacia abajo a través de la costura blanda entre la placa de la cabeza y el segmento torácico, donde la resina había devorado el caparazón hasta convertirlo en una membrana translúcida. La hoja atravesó esa membrana de la misma manera que un cuchillo caliente atraviesa la mantequilla. El licor pálido se roció en un pulso arterial fino y golpeó la arena y se cocinó al vapor. Se desplomó hacia adelante sobre sus mandíbulas. Crispado. Detenido. La segunda hormiga todavía intentaba avanzar. Sus patas delanteras se habían soldado entre sí en la unión donde se había acumulado el compuesto, y se arrastraba hacia adelante en un movimiento de cangrejo torcido que giró su flanco hacia mí mientras cruzaba detrás del primer cadáver. Empujé la hoja hacia arriba debajo de la placa costal, en ángulo hacia lo que pasaba por un tórax. El acero encontró resistencia y luego cedió, hundiéndose hasta la empuñadura mientras el caparazón se separaba a su alrededor. Me torcí. Tirado. La herida emitió un sonido como el desgarro de una vela. Icor vertido. El tercero fue el peor de ellos. El compuesto le había salpicado la cara pero no alcanzó el cuerpo. Sus piernas todavía funcionaban. Sus mandíbulas todavía funcionaban. Solté la cuchilla bruscamente. Dio un paso a la izquierda. La carga de la hormiga la envió más allá de mi línea. Su cabeza barrió donde había estado mi torso medio segundo antes. Al pasar, conduje la punta hacia la articulación donde la pierna trasera se encontraba con el abdomen, me torcí y dejé que el impulso abriera la herida mientras el cuerpo avanzaba. La pierna se desprendió en un estallido húmedo. La hormiga se inclinó hacia un lado. Las piernas restantes se rasparon. Arena rociada. Caminé tras él. Intentó girar. No pude. Dos de sus patas fueron soldadas a su propio tórax mediante la resina. Pasé la hoja a través del grupo de facetas negras que servían como ojo izquierdo y empujé hasta que el acero encontró algo que resistió, y luego empujé más fuerte hasta que esa resistencia cedió. La cosa debajo del caparazón estalló. La hormiga dejó de moverse. Di un paso atrás. Respirando entre mis dientes. El maná vuelve a sentarse en los núcleos. La hormiga de Henrik ya estaba muerta. Le había quitado la cabeza por completo en 2 golpes. Se paró sobre él con la gran espada apoyada sobre sus hombros. Lena estaba temblando. Había pasado la punta con hojas a través de la parte inferior de su cráneo, donde las placas del caparazón se unían formando una costura. La hormiga estaba muerta y aún no lo sabía. Sacó la cuchilla con un movimiento limpio y dejó que el cuerpo colapsara. Limpió el acero del flanco del cadáver. Espadachín novato, nivel 23. Nueva habilidad adquirida, combate alquímico, nivel 1. Sentidos, nivel 7. Descarté las notificaciones con un pensamiento. No me detuve. Habría otras hormigas. Habría otros cadáveres. El tiempo era el recurso que no podíamos reemplazar. Vamos a movernos, dije. Henrik llevó su espada al hombro.
Lena ya estaba limpiando su espada con una tira de tela de su mochila. Lleguemos al asentamiento antes del anochecer, añadí,